Soy Javier Milei, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo, sé cómo exterminar la inflación. En un momento muy delicado para la República Argentina, ante una pobreza en aumento que llega al 40%, a lo que se suma una recesión a la vuelta de la esquina, además de una inflación interanual de vértigo, no es sorprendente que los votantes argentinos estén más que hartos de sus gobernantes. Muy pronto vienen las elecciones presidenciales y quien gane en octubre o en una segunda vuelta en noviembre tendrá que tomar grandes decisiones sobre cómo reconstruir la maltrecha economía argentina, manejar las ya agotadas reservas de divisas, impulsar las exportaciones de granos, controlar la inflación, así como el caos de los controles en la compra y venta de dólares, que es una auténtica locura. Entre los candidatos hay un nombre que no pasa desapercibido, Javier Milei, quien inició su andadura a la presidencia primero en las redes sociales para luego asaltar los medios tradicionales con declaraciones extravagantes que muchas veces se pasan de la raya. ¡Viva la libertad, carajo! Y es que a él no le importa que hablen bien o mal de él, lo importante para él es que hablen de él. Un tipo egocéntrico y narcisista con muchas luces de televisión y muchas sombras. En el 2021 su partido obtuvo el 17% de los votos y ganó una banca como diputado nacional. Su lema es: no vine a la política a guiar corderos, sino para despertar leones. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Desde entonces no ha hecho más que ganar más popularidad y adeptos que lo defienden en las redes sociales como un feligrés a su Dios. Pero, ¿quién es Milei? Hasta hace no mucho, Milei era un personaje prácticamente desconocido fuera de Argentina. Sin embargo, sus controvertidas declaraciones se fueron haciendo virales en las redes sociales desde hace meses, lo que despertó un interés en toda América Latina por un tipo despeinado y con una forma agresiva para defender lo que él cree que es correcto, válido, moral y ético. Milei critica sin tapujos a sus rivales políticos, encontrando eco en votantes enojados que ya no quieren más de lo mismo. Si alguien ante él, por ejemplo, intenta desgranar los puntos buenos del socialismo, Milei se convierte en un león y se devora vivo a su interlocutor, sin dar siquiera opción a un debate. Venezuela logró la igualdad con el socialismo, son todos igual de pobres, es una de sus perlas antisocialistas. Antes de subir impuestos me corto un brazo, es otra de sus perlas populistas de un hombre que lidera las encuestas para las elecciones generales del 22 de octubre, el día de su cumpleaños. En las encuestas de hace apenas unas semanas, a Milei se le daba un 20% de los votos, pero sorprendió a propios y extraños al liderar el recuento de las elecciones primarias que se llevaron a cabo en agosto, poniéndose a la cabeza con un 30%, lo que lo ubicó un peldaño más arriba que los partidos tradicionales. El Pelucas parece que va camino a la presidencia argentina. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión vamos a presentarles a un político con muchas posibilidades de ser presidente de uno de los países más importantes de América Latina. Nos referimos al economista y león libertario Javier Milei, quien a pesar de su pelo indomable no comparte peluquero conmigo. Les explicaremos cómo ha sido la vida convulsa de este político y cuáles son sus recetas para, según él, y emulando a Trump, hacer grande a la Argentina de nuevo. Sus propuestas son tan controvertidas como esa solución que propuso para las personas con problemas de dinero, pues propone que ellos, es decir, los pobres, puedan vender sus órganos corporales en un mercado legal. Muchos nos preguntamos, ¿acaso no es eso inmoral? Pero la respuesta parece ser, desde la perspectiva de Milei, así funciona el mercado. Si hay demanda de órganos, debe haber oferta de ellos. No parpadeen porque veremos cómo Milei no solo quiere combatir la pobreza, la casta, sino cazar pelea con el Papa, Rusia, Lula, la China y la Conchinchina. Sin más introducción, empecemos. Nacido en el famoso barrio capitalino de Palermo hace 52 años, Javier Milei tuvo una infancia difícil. Era un niño tímido que fue acosado en la escuela. La relación con sus padres no fue buena, siendo víctima de violencia física y verbal por parte de su padre. Milei encontró en su hermana un apoyo, un balance y un sostén que ningún otro ser humano le ha podido dar. No en vano, Milei reconoce que Karina es la persona que mejor lo conoce y quien lo ha acompañado en su carrera política, y quien en caso de llegar a la presidencia ocuparía el papel de primera dama, pues Milei nunca se ha casado ni ha tenido hijos.
Milei vive con 4 perros mastín inglés apodados con nombres de economistas destacados: Murray, Milton, Robert y Lucas, que no solo son clones de Conan, que murió en el 2017, sino que son el sostén emocional del candidato, que los considera como sus hijos. Dice que habla con su perro Conan a través de un mediador entre él y el espíritu de su perro, según al menos se divulgó en un libro. Lo que hago con mi vida espiritual y en mi casa es tema mío, y si Conan me asesora en política significa que es el mejor consultor de la humanidad, dijo en una entrevista el controvertido político. Los que no son de Argentina seguramente lo conocen desde hace unos cuantos meses o semanas atrás, pero Milei empezó a hacerse conocido dentro de su patria en el 2016, cuando hizo su primera aparición en el programa Animales Sueltos de la TV Argentina. El entonces desconocido economista llamó la atención por su exageración expresiva, por un peinado, o mejor dicho, despeinado, que lo hace parecer una estrella de rock. También llamó la atención por su forma de hablar confrontativa, que no teme utilizar un lenguaje agresivo y polémico para defender sus posiciones, y que ha pasado a ser su marca personal y lo convirtió en uno de los favoritos de los paneles de discusión en los medios argentinos. Desde entonces ocupó un lugar privilegiado en ciertas tertulias y empezó a hacerse conocido para todos los argentinos, para bien o para mal. En el 2021, para las elecciones de medio término, Milei se presentó como candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, con su partido La Libertad Avanza. Logró 2 bancas en la Cámara de Diputados, una que ocupa él y la otra su ahora precandidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. Con el 17% de los votos obtuvo su primer cargo en el Estado tras una vida en el sector privado. Y es que Milei es un hombre preparado, lo podemos criticar por su egocentrismo y otros pecados, pero este economista con 2 posgrados es autor de 52 artículos académicos, 16 libros y más de 500 artículos de divulgación en medios gráficos, según información de su página oficial. Milei, en pocas palabras, es un defensor a capa y espada de la escuela austriaca, que se ha caracterizado por su fuerte crítica hacia las teorías económicas marxistas, keynesianas y monetaristas. Milei defiende una escuela económica que se autodefine como la ciencia económica de libre mercado. A lo largo de su campaña, Milei ha propuesto medidas como dolarizar la Argentina como medida para acabar con la inflación y como consecuencia cerrar el Banco Central Argentino, que ya no tendría razón de ser al ya no haber más pesos argentinos en circulación. Aquí los argentinos deben tener en cuenta que, tal como lo plantea Milei, primero se debe reformar la Constitución, la cual exige la existencia del Banco Nacional. Pese a todo, al principio se puede dejar el Banco Central para funciones como el control de la actividad bancaria y financiera nacional, de tal manera que no haya que reformar la Constitución para agilizar la dolarización. Pero, ¿qué tan buena es la dolarización? Bueno, si miras la lista de países latinoamericanos con menor inflación, curiosamente aparecen Ecuador, El Salvador y Panamá, países donde el dólar estadounidense es la moneda oficial. Indudablemente, con una dolarización, Argentina verá disminuir su inflación en un par de años, pero deben prepararse para un alza de precios sin precedentes antes de que la inflación empiece a mantenerse baja. La vacuna de la dolarización trae unos efectos adversos que deberán soportar durante al menos los primeros 2 años. Pero no crean, estimados argentinos, que luego el camino será color de rosas, pues los billetes verdes que van a ganar mensualmente al final no les van a alcanzar para mantener el nivel de vida deseado, sino que se lo pregunten a los ecuatorianos. En ese sentido, Milei es muy realista y ha advertido que se necesitan 35 años con sus recetas para que la Argentina se convierta en un país desarrollado. Pero, ¿y si esas recetas son erróneas y la medicina termina empeorando la enfermedad? Estimados amigos argentinos, tienen todo el derecho de experimentar por un cambio, pero luego no digan que no se les advirtió. Si van a votar por Milei, deben comportarse como verdaderos esclavos del capital y renunciar a prestaciones sociales. No se quejen si para que Argentina alcance el éxito deban trabajar 12 horas diarias, 6-7 días a la semana y renunciar a la educación y medicina gratuitas. Sean coherentes con el voto y trabajen como burros, que con ello quizás alcancen el nivel de vida del gato.
Milei se ha comprometido a librar una batalla cultural para transformar a Argentina en un paraíso libertario donde la eficiencia capitalista reemplace la asistencia social y los impuestos se reduzcan al mínimo. Entre sus ideas más controvertidas está el que las personas con problemas de dinero puedan vender sus órganos corporales en el mercado abierto si lo desean. Considera la justicia social una aberración, porque la justicia social para él es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades para triunfar en este sistema, le dijo un periodista una vez en una entrevista, a lo que Milei contestó con una analogía trágica: no hay que hacer beneficencia con la plata ajena, o para tener igualdad de posibilidades con Federer, ¿le cortarías un brazo? Milei considera que el socialismo es una falacia, un error teórico que funciona mal y que financia a gente ineficiente. Entre otras cosas, Milei busca abolir el sistema de educación pública gratuita de Argentina y desmantelar los servicios públicos de salud gratuitos. En el tema de educación dice que va a entregar vouchers y garantizar que los que deseen estudiar puedan hacerlo. Pero debemos aclarar dos cosas. Esto que propone no es nuevo, pues ya se ha implementado sin mucho éxito en países como Suecia y Australia, dado que de alguna forma se termina mercantilizando la educación y a la larga baja el nivel de exigencia y el nivel educativo nacional. Milei dice que restablecerá la prohibición del aborto legalizada en el 2020, que cerrará el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, así como los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Obras Públicas y Ciencia. Milei lo ha dejado claro, su gobierno no va a financiar más a los políticos vagos y ministerios sin importancia que lo único que hacen es robarse la plata del pueblo. En lo personal, yo simpatizo con algunas ideas de Milei, pero con otras estoy rotundamente en desacuerdo. Los extremos nunca son buenos y Milei es el extremo de lo que parece bueno y de lo que parece malo. La moneda argentina, al tener poco peso, parecería que la dolarización que promete Milei es la gran solución, pero en el fondo el asunto no es tan fácil como el pelucas lo pinta, porque al final los grandes favorecidos serán los ricos, los banqueros, los oligarcas, mientras que los pobres y la clase media baja deberán trabajar mucho más para poder comprar lo mínimo. Y por poner otro ejemplo, eso de atacar a China por ser gobernada por el Partido Comunista, sin señalar que China es un grandísimo socio comercial para Argentina, tanto en importaciones como en exportaciones, eso de pelearse con China es un extremismo que tampoco puede acabar muy bien. No puedes morder la mano que te da de comer. Ni siquiera Estados Unidos, que ya ha sentido cómo China le sopla la nuca, es capaz de llegar al extremo de dejar de comercializar con China. En eso Milei se equivoca, pero quiero pensar que esas declaraciones de no querer trabajar con China a nivel gubernamental y estatal no sean más que una de sus tácticas para aparecer en la prensa y llamar la atención internacional, porque da la impresión de que si un día no se habla de Milei, a este político egocéntrico le da dolor de cabeza. Si bien las políticas económicas y la postura anticorrupción que propone Milei le han hecho ganar seguidores, sus opiniones sociales han sido motivo de controversia. Temas ya mencionados como su oposición al aborto, su escepticismo hacia las vacunas, su apoyo a la legalización del comercio de órganos y sus críticas a la educación sexual en las escuelas han provocado acalorados debates y le han dado apoyos, pero también rechazos. La postura más polémica de Milei llegó en forma de crítica al Papa Francisco. En el pasado, Milei ha sido virulento en sus críticas al Papa, llamándolo imbécil que defiende la justicia social, hijo de que predica el comunismo y representante del mal en la tierra. Esta dura crítica llevó a sacerdotes de barrios pobres de Buenos Aires a celebrar misas en defensa del Papa. Desde Roma, el Papa Francisco ha expresado su grave preocupación por el surgimiento de políticas tan insensibles en su país de origen. En un giro notable de los acontecimientos durante un reciente debate presidencial, Milei se disculpó a medias públicamente con el Papa Francisco, al reiterar que si el Papa decidiera visitar Argentina y él es el presidente, se lo va a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Respecto a este tema, la Iglesia argentina se ha metido de lleno en la campaña anti-Milei, haciendo misas y planteando si este candidato está bien emocionalmente cuando es capaz de exaltarse tanto por discusiones de carácter ideológico. La Iglesia Católica ya le puso la cruz a Milei, pero parece que gran parte del pueblo argentino ni siquiera se plantea cuestionarlo.
En una entrevista con el famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei habló de su postura frente a China, diciendo: tengan en cuenta que es el segundo socio comercial de Argentina. En caso de llegar a la presidencia, no solo no voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Milei acusó a China de asesinar a sus ciudadanos que quieren ser libres, y fue categórico. No solo planea evitar hacer pactos con comunistas, sino que, al menos desde el discurso, impulsará la ruptura de las relaciones con China. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas y chinos, al igual que Putin y Lula, no entran ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente, los defensores de la libertad, la democracia, la diversidad y la paz. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar con Rusia, China o Brasil, sostuvo Milei, matizando que los argentinos podrán mantener vínculos comerciales con China, pero siempre solo desde el sector privado. En respuesta a estas duras palabras por parte del candidato a presidente argentino, China invitó a Milei a visitar el gigante asiático y ver con sus propios ojos cómo es la realidad del país, más allá de las ideologías. Creo que si el señor Milei puede venir a China y ver el país por sí mismo, encontrarán una respuesta totalmente diferente a la pregunta de si los chinos son libres o no, y si China es segura, dijeron desde Pekín. La narrativa de Milei gira en torno a la libertad, a un discurso antisocialista y a los que él llama la casta, es decir, la clase política argentina que vive del Estado, que según él no ha demostrado ser capaz de solucionar los problemas del país. Con su entrada a la política, él promete destruir la casta desde adentro, una propuesta muy populista que le ha dado miles de votos en la Argentina. En el plano laboral, Milei propone el fin de las indemnizaciones por despido para reducir los costos, pero dos de las propuestas que más controversia generaron las encontramos en el plano de la seguridad, la desregulación de la tenencia de armas y la militarización de las cárceles. Milei ha anunciado planes para incorporar al ejército en la lucha contra las nuevas amenazas de las bandas del narcotráfico, de los traficantes de personas, así como en la lucha contra los conflictos internos. En un país que vivió una cruel dictadura, estas propuestas han hecho sonar las alarmas. Milei logró cautivar el voto de una ciudadanía desencantada con la crisis económica y la inflación extrema que acosa a todo el país. Su argumento es que el modelo intervencionista y bienestarista de Argentina ha fracasado. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, lideró los resultados nacionales con un 30,04%, que se traduce en más de 7 millones de votos, logrando posicionarse como una tercera opción política, terminando con la tradición del bipartidismo argentino. El peluca, quien ha sido comparado en varias ocasiones con Donald Trump, a quien por cierto admira, y también ha sido comparado con Jair Bolsonaro, se autodenomina como anarcocapitalista y propone el fin del Estado y promete acabar con la inflación. El anarcocapitalismo es una filosofía política que promueve una sociedad organizada sin Estado, al tiempo que se protege la propiedad privada, las riquezas privadas y el libre mercado. Por otro lado, sepan que su política exterior estará alineada a Occidente, con una explícita conexión con Estados Unidos e Israel. En ese sentido, está por ver cómo actúa Milei con los BRICS, grupo al que ya ha sido admitido entre los 6 nuevos miembros, y está por ver si finalmente Argentina se une o no a este bloque financiero comercial liderado por China. La membresía de estos 6 nuevos invitados al BRICS entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2024, y si Milei llega a la presidencia, es muy probable que rechace esta invitación. De lo contrario, le tocará tomarse fotos con Xi Jinping, al que llama comunista, y con Vladimir Putin, al que llama autoritario. Ya veremos si en ese sentido la lengua no lo castiga. Habrá que ver a quién eligen los argentinos como su capitán en estos momentos de tormenta. Lo que de momento queda claro es que los argentinos quieren un cambio y Milei les ofrece muchos cambios y muchas promesas.
Y sé que las comparaciones son odiosas, pero todo esto me recuerda a la Alemania de 1933, un país con una economía destrozada y un pueblo abierto a cualquier cosa con tal de que se produjeran cambios que acabaran con una crisis abismal. De hecho, las imágenes de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial y a lo largo de la década de 1920 comprando pan con carretillas de billetes causaron una gran impresión a nivel mundial. La inflación alcanzó entonces hasta un 20% diario. Según muchos historiadores, este fenómeno hiperinflacionario alimentó el ascenso del nazismo en Alemania, y todos sabemos cómo acabó todo esto. Como ya dije, los extremos nunca son buenos y Milei es el extremo de lo que parece bueno y de lo que parece malo. Espero y deseo que mis queridos hermanos argentinos piensen bien dónde se meten, que tengan noción de cómo les afectarán en sus vidas si todo lo propuesto por Milei pasa a ser política de Estado. Sé que la desesperanza en el país es enorme, pero ojo porque el remedio que les venden puede ser peor que la enfermedad. Avisados quedan y sabrán ustedes lo que hacen. Un abrazo virtual. Hasta la próxima.